Hola, hola. Bueno, ya estamos en nuestra segunda sesión de Club de Lectura y Terapia. Recuerden que el libro se llama Auxilio, somos papás, de la autora Marcela Castillo Estrada. Un libro muy interesante que nos aborda, pues yo creo que prácticamente todas las problemáticas en torno a la crianza, en torno a la pareja. Justamente hoy vamos a hablar de el... Hola Lili, bienvenida. Hoy vamos a hablar de la relación de pareja. Entonces, pues bueno, yo de pronto les digo que cuando lo empecé a leer el libro, pensé como que tenía más cosas como más de crianza, pero ya conforme lo he ido aventajando, digo, bueno, tiene su razón de ser. Entonces, seguramente hay muchas chicas que están leyendo también junto conmigo el libro. Este club de lectura es para mamás y para papás también, porque ya también me he dado cuenta que también por ahí hay papás que están muy activos en el tema de la crianza y pues qué bueno, ¿no? Porque pues la crianza es un paquetote, es un proyecto muy grande que cuando se comparte es mejor. Entonces, bueno, nada más confírmeme si me escucho bien, porque tenía un poquito la duda de si poner el hola, hola Julia, bienvenida. Eh, los audífonos, pero a veces con audífonos se escucha como hasta más feo. Entonces, sí, gracias Lorena, bienvenida. Bueno, gracias por darse este espacio de aprendizaje. Este espacio es para todas, acuérdense. Y que más allá de leer un libro, porque también me han preguntado eso, si tienen que leer el libro, no lo tienen que leer, les voy a ir yo haciendo pues como un resumen, pero sí, si lo están leyendo, pues fabuloso, porque obviamente de pronto lo que yo alcance a ver, pues puede ser diferente a lo que te llame la atención o quieras profundizar en algún aspecto, pues también es importante eso, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias Jess, muchas gracias. Bueno, entonces acuérdense que aquí está el chat a su disposición. Si quieren preguntar algo o si quieren compartir algo, bueno, pues vamos, este espacio les digo, pues es para todas. Entonces vamos a continuar con nuestro libro en el capítulo 2. El capítulo 2 es, no, perdón, el capítulo 1 en la segunda, digo, no sé cómo, ni sé ni cómo decirles, porque tiene muchísimas partes, digamos. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy es parte del capítulo 1, después de las etapas que vimos. En la sesión pasada vimos las etapas de una familia, si se acuerdan, nada más como a manera de recordatorio, pues vimos cuáles eran las características de una familia adecuada, cómo nuestra propia historia de vida también tiene que ver en cómo nosotros estamos criando ahora y pues la importancia de darse cuenta qué es lo que cuáles son esas tendencias que uno traiga, porque las tendencias que uno traiga es lo que de entrada vamos a repetir. Siempre les digo a mis pacientes, o sea, lo importante no es como hacer las cosas bien, como perfectas, porque luego existe como esta expectativa mala, muy alta en este sentido, como decir, bueno, yo no voy a cometer los mismos errores que se cometieron conmigo en la crianza, pero muchas veces en ese afán cometemos otros y hasta peor, o simplemente sin darnos cuenta repetimos lo mismo, pero como por otro caminito. Entonces, es un trabajo como de mucha humildad también y de darse cuenta que aunque estamos estudiando o estamos en el camino, pues la regamos, y qué mejor que darnos cuenta de esos errores para que no trasciendan, ¿no? Ya hablábamos también un poquito la semana pasada del trauma y de la importancia que es el acompañar en lo difícil a nuestros hijos, sobre todo porque
fíjense, se vino como mucho esta tendencia de no les pegues, no los toques, no, porque todo les trauma. Bueno, no sé si recuerdan, hace no mucho todavía se decía esto, así como es que todo les va a traumar. Y eso también puso como mucha tensión en los papás, porque entonces es como hipervigilantes a todo lo que hacen, y si ya contesté feo, pues ya lo voy a traumar, ¿ok? Entonces también la intención de la crianza respetuosa, o de ir buscando, como les decía, esta crianza como más real, tiene que ver con cuidar mucho la forma de educar, pero tampoco como clavarse o como fijarse en extremadamente en el no me voy a equivocar, porque al hacer eso me equivoco, y luego como estoy tan hipervigilante, puede ser difícil que reconozca esos errores, o que como los repare, y entonces dejo de ser una mamá real para ser una mamá como muy acartonada, ¿sí? O como muy de libro. Por eso es como tan importante hacer como el hincapié en que sea como muy apegado a tu propio instinto, pero sí con herramientas para que sepas qué hacer. Bueno, mira, cada lunes, Jess, a las 10:30 hora de Ciudad de México, ¿sale? Ahí son las transmisiones, pero todas las semanas los dejo grabado por si hay mamás que lo escuchan después, o quieres compartirlo con tu pareja y más tarde lo escuchan los dos, o bueno. El objetivo es pues brindar herramientas que nos ayuden a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía que la semana pasada pues estuvimos viendo también cómo el trauma se da cuando se vive en soledad, decía Gabor Mate. No es tan importante, fíjense, pasa a un segundo plano. Lo que nos pasa es importante, pero no se vuelve tan importante cuando hablamos de trauma como el hecho de vivirlo en soledad. Entonces nosotros como papás conscientes, bueno, quiero pensar que así estamos, queremos llenarnos de herramientas para poder como ser hábiles en acompañar a nuestros hijos en las situaciones difíciles que enfrenten, porque las va a ver y porque la vida los va a cachetear de seguro en algún punto. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues bueno, si estamos cerca, qué afortunados, y poder acompañar desde ahí, o ayudarles a transitar un periodo difícil, para que eso que viven no se vuelva trauma, para que estemos educando seres humanos que a su vez puedan ser personas sanas, ¿verdad? Que se topen con otras personas y que realmente digan, ay, qué buen encuentro, o sea, y no qué traumático y qué terrible fue conocerte, ¿no? Ok. Yo tengo mi niña que no me hace caso, está mala conmigo y no valora lo que uno le da, y sabe bien que sola no puedo con todo lo que hago. Pues qué importante es que busques ayuda, porque cuando me imagino que ese mal comportamiento pues también es una necesidad que te está transmitiendo. Entonces hay que ir como más allá. ¿Qué te querrá decir con ese mal comportamiento? Independientemente, o sea, como para que no te hagas bolas, muchas veces los niños necesitan como que conectemos más con ellos, que pasemos a lo mejor más tiempo con ellos para saber qué es lo que está pasando en su mundo, y que quizá a lo mejor el darte cuenta que tú también sientes pues como la necesidad es que no valora, bueno, pues tú también como trabajar con lo tuyo, porque decía una autora, las necesidades de mamá y las de los hijos chocan. Cuando mi necesidad como mamá es muy grande, por ejemplo, si estoy cansada, o si estoy desvelada, o si estoy infeliz por alguna situación, deprimida, ansiosa, etcétera, no tengo la capacidad completa
de poder atender las necesidades de mis hijos. Entonces van a chocar, porque mis necesidades, imagínate que es como mucho ruido que traigo en mi vida. Entonces el ruido de mi hijo o de mi hija no lo puedo escuchar porque el ruido que traigo dentro es más fuerte, las preocupaciones o alguna situación de enfermedad, ¿verdad? Yo trato de estar con ella, pero no habla ella conmigo. Me dice nada cuando le pregunto qué le pasa, esa es su respuesta, nada. Pues entonces busca, hay otras maneras de comunicarse, Julia. El estar cerca tan solo, ¿sabes? Mira, nosotros que quisiéramos como mamás que nos contestaran todo siempre, ¿no? O sea, es como, cuéntame tu día, ¿no? Fíjate, mamá, que en la mañana y pues no, casi nunca pasa eso. Entonces más bien es como a lo mejor como pasa tiempo con ella, conecta con ella, hagan cosas juntas, o sea, como deja un poco el tema de quererte enterar para después y construye un poquito la relación con ella para que cuando llegue el momento pues más de seriedad hayas que aguante la relación, ¿sí? Porque cuando no hay una relación fuerte, y mira, uno puede pensar, es que yo lo hago, pero si veo esas actitudes con mi hija, definitivamente que tengo que trabajar en otra estrategia, ¿sale? Aquí yo lo que sí quiero compartirles es que como mamás tenemos la capacidad de hacer mucho, ¿sale? No quiero que lo vivamos como con culpas o como con sobre responsabilidades, o sea, ya tengo de por sí muchas cosas en la cabeza y ahora tengo otra más. No, es más bien como activa tus propios recursos, porque desde tu postura como mamá hay muchísimo que puedes hacer. Bueno, entonces vamos a darle al libro para que nos ajuste el tiempo y vamos a hablar ahora del tema de la pareja. Vamos a hablar cómo tiene mucho que ver, porque es como, vámonos poniendo así, como el cimiento, como en el tema de la pareja hay mucha implicación en temas de armonía o disarmonía, ¿verdad? Conflicto. Entonces, bueno, la autora hace reflexión, menciona 4 tipos de relación de pareja, que bueno, no quisiera como entrar tanto en detallar más, porque creo que es muy importante resaltar el tema de que cuando en una pareja no hay una buena comunicación, pues imagínense, la comunicación es el medio para ponerse de acuerdo en temas de crianza y de todo, y cuando no hay una buena comunicación, entonces ya de entrada eso es un gran dificultad. Bueno, voy a leer esta parte textual que me parece muy importante, ¿sí? Una familia puede cambiar, mejorar su tipo de relación, simplemente debe mejorar el tipo de comunicación que tiene, porque conflictos en una familia siempre habrá. El amor no es la ausencia de conflictos, sino la voluntad de resolverlo. Y luego, generalmente repetimos el patrón de comunicación que tuvimos en nuestra familia de origen y eso no es necesariamente lo adecuado. Primero hay que plantearse si provenimos de una familia de la que nos sentimos o no satisfechos, si nos han hecho sentir a cada uno de los miembros de esa familia como una persona valiosa, si confiamos en nuestra familia y si es divertido y estimulante formar parte de ella. Si no es el caso, más vale cambiar o mejorar el patrón de comunicación. En la familia, cuando se junta la pareja, cada uno trae un estilo que por lo general es muy distinto. No podemos decir que aunque incluso haya parejas que crecieron juntas o que son cultural y socialmente como muy parecidas, aún así hay diferencias, ¿verdad? Hemos sabido que la comunicación entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, culturalmente es completamente diferente. Y entonces hay mucha presión en tema de los roles en el tema de la comunicación. O sea, por ejemplo, en el tema del conflicto, en la psicología, los cerebros incluso son distintos. Entonces, si empezamos con eso, los cerebros son distintos, más
la educación es distinta, nos encontramos ante un reto muy grande que tiene mucho que ver con la voluntad de querer hablar o generar un nuevo estilo de comunicación que funcione para la pareja. Si por lo general tienes niños chiquitos, es importante que tú empieces a decidir qué tipo de comunicación quieres que se maneje en tu familia. Y que no solamente el decidir, sino que el poner en práctica o poner el ejemplo es importante, ¿sí? Supongamos que en una familia siempre se hablaban con gritos. Hay familias que se hablan a gritos, o sea, para todo gritan, pierden como pronto la paciencia, de mecha corta decimos por acá, y lo que hacen es mandar el mensaje de que así es. Entonces, por ejemplo, alguien que viene de una familia así, pues sí tendría que revisar y decir, bueno, es que a mí no me gustaba eso, que todo el tiempo, si te equivocabas, a lo mejor un grito, pero entonces me descubro volviendo a hacer lo mismo, o sea, ante cualquier cosa ya eché el grito. Bueno, pues ya desde la conciencia, el empezar a ver, en vez de gritar, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo explicar? O a ver, si ya transmití eso, empezar como a poner orden en la comunicación con mis hijos y puedo decirles, a ver, te escucho, aquí estoy, no me tienes que gritar, mira, me puedes decir. Con los niños funciona mucho mira, me puedes decir, incluso con los chiquititos, de chiquititos, ellos pueden entender, tienen la capacidad de entenderte porque te han estado leyendo. Entonces, por ejemplo, aunque ellos no sepan quizá nombrar todavía las emociones, ya con solo verte la cara o los ojos o la expresión o el tono de voz, ellos ya identificaron si estás nerviosa, si estás enojada, si estás disgustada o contenta. Por eso, cuando tú le empiezas a nombrar las cosas, va haciendo esta relación. Entonces, miren, he asesorado mamás en las que desde chiquititos, por ejemplo, hay esta práctica. Si te despiertas, háblame. Yo misma lo hacía con mi hija cuando estaba chiquita, y les digo, o sea, 1 año y medio, 2 años, no estaba de que ya me entendía completamente la idea, pero sí le decía, cuando despiertes, háblame, dime mamá, y me decía, o sea, entonces, por ejemplo, si la dejaba dormidita en su siesta y yo estaba por ahí cerca, pues en vez de que empezara a lo mejor a llorar, ella me hablaba, mamá, fíjense, el poder como comunicarnos desde la conciencia hace que prevengas mucho el tema de las faltas de comunicación, sí, los malos entendidos o la presencia de una comunicación violenta. Entonces, mucho tiene que ver con el ejemplo, ¿sale? Una familia con una comunicación inadecuada suele caer una y otra vez en estas trampas de la comunicación. Por ejemplo, uno es la suposición de que el otro sabe todo acerca de mí o que escucha incluso lo que pienso, siento o quiero y por lo tanto no tengo que decirlo. Muchas veces esto es como muy particular de las mujeres. Entonces, cuando nos estamos enojadas, por ejemplo, nosotros damos señales no verbales que el cerebro de los hombres es más difícil de cachar, pero las mujeres no. Esto tiene una explicación científica, no me la estoy sacando de la manga. Hay en el ojo más bastones en la mujer, no les voy a poner términos complicados. El cerebro de la mujer tiene la capacidad de ver mucho en detalle. Por eso a veces se cree, es un mito. Un mito es que puede ser equivocado, ¿sí? O puede ser real, pero es un mito. Que las mujeres somos más malas para manejar, por ejemplo.
Nuestra visión es más detallada. Nuestra visión, por ejemplo, podemos ir manejando, pero al mismo tiempo platicando, pero si por allá nos habla la criatura, pues estamos atendiendo, pero estamos en el volante, pero estoy viendo si no se me atraviesa nada. Es más detallada. Por supuesto que puede ser más imperfecta en el tema del manejo, ¿verdad? Pero no en el cuidado de los niños, por ejemplo, porque entonces estoy con la criatura por acá y luego a lo mejor estoy atendiendo algo de la comida y luego si surge algo con el otro niño, y entonces el ser, como dicen, multitareas, nos da como muchas ventajas en mucho sentido, nos da muchas desventajas en otro, porque nos llenamos mucho, muy fácil de estrés, pero es una diferencia como muy importante. Y la visión del hombre es más focalizada, que quiere decir que son como más centrados en un objetivo. Por eso la manejada puede ser que de entrada se les pueda dar un poco mejor, porque entonces van así, bueno, hay quien dice que le tienen que bajar al radio para concentrarse en la manejada. Yo no sé, ¿verdad? Por ahí dicen. Pero en ese sentido, la suposición de que el otro sabe lo que siento y lo que pienso y lo que quiero, las mujeres podemos asumirlo más fácil porque damos mensajes no verbales. Entonces nosotros creemos que el otro tendría que pensar como nosotros, porque nosotros cachamos el lenguaje no verbal muy fácil, pero en el caso de los hombres no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, uno de mujer podría decir, pues estoy seria, o sea, y ya hace rato que no me pregunta mi pareja qué tengo, por ejemplo, cómo estoy. O si estoy muy enojada, mi respuesta es la típica, nada. No tengo nada. Pero hay otro error de comunicación, o sea, y eso, digo, podríamos decir que se presenta más en las mujeres, pero no es exclusivo de las mujeres, ¿verdad? Hay quien asume, o sea, la parte del asumir, esa parte es indistinta entre los hombres y las mujeres, y supone la persona que el otro sabe lo que pienso y lo que quiero y por lo tanto lo tengo que decir, y eso es un error de comunicación. Y la otra es la suposición de que yo sé lo que el otro está pensando, sintiendo, y por lo tanto no lo tengo que escuchar. No te tengo que escuchar porque ya sé lo que me vas a decir. O ya, sí, ya sé. Entonces le quito completamente al otro la posibilidad de hablar o de expresar lo que me quería decir. Son dos errores como muy fuertes de comunicación. Y las posibilidades de resolución de conflicto en esto es igual a 0. Cuando una pareja está como muy, digamos, como muy cerrada en ese conflicto, en donde tú ya sabes lo que quiero y no lo haces, y yo ya sé lo que tú me vas a decir y no te escucho, llegan como a un círculo vicioso, podríamos decirlo, en donde hace falta la intervención de un tercero, y a veces es cuando se acude a terapia para que les ayuden. La terapia tiene un efecto sanador en sí, sobre todo porque cuando una pareja acude a consulta, realmente escucha hablar al otro, más que las suposiciones o el asumir, y se da cuenta de lo que en verdad ha estado viviendo, cómo se ha estado sintiendo y qué piensa. Bueno, una pareja debe tomar también en cuenta que su estilo de comunicación puede no ser el mismo, y que por buena comunicación que tenga, la crianza, que es lo que les decía hace ratito, no ha sido por siglos la misma para niños y las niñas. No ha habido equidad de género en cuanto a la educación. De ahí que no se han desarrollado habilidades de comunicación similares en uno y en otro, y la realidad emocional de hombres y mujeres no suele entonces ser la misma. Entonces, miren, esta educación emocional hace que el desarrollo del lenguaje en ambos géneros sea diferente, y llevada a una situación marital, tenemos que, por ejemplo, él y ella usan el lenguaje del silencio muy diferente. Miren lo que dice textualmente aquí. Una mujer suele callar cuando desea ser interpretada. Su silencio generalmente es una invitación al diálogo.
o bien es una señal de que hay algo malo, desagradable o doloroso, y si no lo está expresando es porque no confía en el otro. El hombre, en cambio, suele utilizar el silencio de forma diferente. Él piensa en silencio y calla cuando está tratando de encontrar respuestas o soluciones a un problema. Mientras las mujeres pensamos en voz alta o nos sirve mucho el compartir con el otro, con otras mujeres, incluso nuestro pensar o nuestro sentir, en ese sentido el hombre necesita aislarse para pensar y para darse cuenta qué es lo que trae dentro. Pero fíjense, como nosotras como mujeres pensamos como mujeres, es decir, cuando alguien se aísla en el pensamiento de una mujer es una invitación a hablar. Fíjense, por eso después es como muy complicado entender esta situación, porque nosotras como mujeres lo que hacemos es perseguir, platícame, 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 pero el hombre es como no, y entonces como no, eso es como, ¡oh! Entonces no quieres abrirte conmigo, entonces no quieres compartir conmigo lo que traes, pero no es un no como no me interesa, no es en el mismo lenguaje, no es, vámoslo poniendo así, si fuera un idioma distinto, o sea, por ejemplo, un inglés, un francés, hay diferentes, si te fijas, hay diferentes modismos o diferentes maneras de decir las cosas. Entonces piénsalo así, o sea, en el lenguaje mío es el lenguaje que yo entiendo y que yo quisiera que el otro aprendiera para comunicarnos bien, pero en ese lenguaje mío yo tengo que entender que no es, el otro no lo sabe o no sabe qué modismos yo utilizo para decir ciertas cosas. Por eso es importante que, así como si por ejemplo fueras al extranjero y fueras a un país en donde no hables ese idioma, no esperarías que todo el mundo hable tu idioma para comunicarse contigo, sino que empezarías tú a aprender nuevas modismos, nuevas palabras, frases para poder comunicarte y pedir lo que tú necesitas. Entonces en la pareja es, conozco mi propio estilo de comunicación para después aprender un poco el lenguaje del otro y a veces pedirle las cosas en su lenguaje. Y si hay esta reciprocidad, pues la otra persona hará lo mismo conmigo. Entonces ya sabe de alguna manera cómo comunicarse, pero yo no tengo que asumir ni dar por sentado nada. En la comunicación tenemos siempre que volver al kinder en ese sentido y empezar como desde lo más obvio a comunicarnos, porque cuando la comunicación se empieza a dar de manera intermitente, o sea, como doy pie a la interpretación y no comunico, entonces la imaginación entra en acción y generalmente lo que nos dice la imaginación es algo terrible, ¿sí? La imaginación es buenísima para hacernos cuentos, historias, catástrofes. Por eso la comunicación entre más clara, pues es mejor. Oye, pero ¿no es obvio? Sí, muchas cosas son obvias. Muchas cosas, dices tú, ¿cómo no se da cuenta? Hay que decirlas, hay que hablarlas, ¿sale? Pero bueno, estos son como generalidades de la comunicación. Ustedes saben que hay muchísimas posibilidades y muchísimos peros y muchísimas situaciones en donde esto tiene muchas gamas. O sea, no es como decir esto es y ya, sino que eso es como un poco como las bases de la comunicación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tú quieres decirle algo a tu pareja, díselo. Aunque sea la 20ª vez que se lo pides, díselo, porque no va a adivinar o no puedes estar otra vez esperando y asumiendo que va a hacerlo. Y esto es para ambos, para hombres y para mujeres. Bueno, a ver, déjenme ver dónde estaba esta parte.
Vamos a ver un ejercicio en el que, por ejemplo, cuando una pareja ha permanecido junta durante mucho tiempo, bueno, pues ahí llama la atención y hay estudios que van buscando esos rasgos que tienen las parejas que duran muchísimos años juntas, ¿verdad? Y hay algunas cosas que sí se han determinado, como por ejemplo el tema de la comunicación. Es decir, los matrimonios que duran mucho o las uniones que duran mucho, pues tienen una comunicación que favorece el resolver el conflicto. Y entonces, miren, uso mucho esta frase. Nosotros tendríamos que aprender a hablar del conflicto sin pelear. Imagínense, ¿qué es eso? Qué raro, ¿no? Porque cuando hablamos de conflicto, generalmente luego empieza el corazón a latir más fuerte, o empezamos a enojarnos, o ya que vemos la actitud del otro, ya nos enganchamos. Pero tendríamos que aprender a hablar del conflicto sin pelear. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se les ocurre que pueda hacer eso? Obviamente este ejercicio lo tendremos que hacer pues en momentos de conflicto. Pero si nosotros empezamos a poder hablar de situaciones menos conflictivas primero, va a ser más fácil que cuando lleguen las situaciones más duras o más difíciles podamos hablar del conflicto, ¿sale? Entonces, cuando yo empiezo a tener esto más en mente y empezar a decir, bueno, necesito aprender a hablar del conflicto sin sobresaltarme, sin gritar, sin empezar a señalarle al otro lo que el otro no hace, sino que empezar a hablar del conflicto con el único objetivo de resolverlo, porque los conflictos, si no se hablan, no se resuelven, ¿eh? Muchas veces ciertamente podríamos pensar que no de todo tenemos que hacer como una pausa y que hay conflictos que se podrían dejar pasar, o esto que dicen de elige tus batallas, ¿no? Como decir, bueno, hay veces que no siempre es todo tan serio ni tenemos que sentarnos siempre a platicar, pero sí definitivamente que el sentarse a platicar debiera ser una práctica de la pareja en todo momento, o sea, en lo bueno y en lo positivo y en lo que comparten y en los acuerdos, qué fabuloso, pero sí y sobre todo en esos momentos en los que ya no salen de acuerdo o algo no me parece o algo yo quiero expresar para no quedarme con ello. Una buena práctica es empezar a hablar del conflicto sin pelear. Hazte cargo de tus propias como emociones internas que se detonan ante esa mirada o esas acciones del otro que se detonan en ti. Hazte cargo y logra controlarlas y poder seguir la comunicación. Pero si esto empieza a salirse de control, pues no es como decir, bueno, hay que entender cuándo es momento de parar. Cuando empieza a haber muestras de violencia, para. O sea, la comunicación ya no puede seguir porque entonces ya está agrediéndose. Entonces ya puedo empezar a defenderme, puedo empezar a vengarme y pues imagínense, es un cuento de no acabar, ¿no? Muchas parejas, miren qué interesante dice aquí, muchas parejas viven en un matrimonio que congenia de forma pasiva, están en desacuerdo acerca de su relación porque uno de ellos piensa, si el matrimonio no está suficientemente bien, es que está mal. Mientras que el otro piensa, si no está suficientemente mal, está bien. Y esto se debe a las diferentes expectativas que cada uno tiene del matrimonio. En este caso es difícil llevar a la pareja que siente que está bien a terapia, puesto que mientras no pase algo que la sacuda, se siente cómoda en la relación, siente que están avanzando cuando en realidad están caminando sobre un rodillo de lodo. Entonces miren, hay muchas relaciones de pareja que se estancan
y cuando digo se estancan, no estoy hablando, por ejemplo, en temas de rutinas, porque puede que haya rutinas que no impliquen un estancamiento. Un estancamiento es esta sensación de estar en una situación en donde no se está feliz, donde no se siente la persona bien. Y entonces muchas veces la pareja, a pesar de que no hay conflictos muy fuertes, la pareja vive como con mucha insatisfacción. Y muchas veces se recurre a la infidelidad con el afán, como si hubiera como inconscientemente el deseo de sacudir a la pareja, como de revitalizarla de alguna manera, se recurre a la infidelidad. Que bueno, esto, como decimos acá en México, el remedio está peor que la enfermedad. Y vamos a ver por qué. Cuando la pareja no tiene valores firmes, cuando está atravesando por un conflicto o insiste una insatisfacción en la relación, esto que les decía, de una insatisfacción así como de mucho tiempo ya de qué está pasando, o simplemente hay mucha curiosidad por un ciclo anterior no cerrado, la tentación es muy grande y muchas parejas caen en ellas. Pero antes de ponerse en una situación delicada, sería bueno analizar algunas cosas. Miren, bueno, ¿cómo les digo que he sabido de cursos que hablan de cómo prevenir una infidelidad? O sea, imagínense a ese punto, o sea, como decir, ¿cómo prevenir? Pues como que no está tan difícil, ¿no? Pero la verdad es que a veces esas como fuerzas que hay de manera inconsciente o tensiones dentro de la pareja hacen parecer la infidelidad como una salida. Una persona que es infiel, primariamente se es infiel a sí misma, es decir, se engaña a sí misma. Estoy faltando a mi decisión voluntaria de estar con una persona. Estoy viviendo en incongruencia y en discordancia. Lo que pienso y lo que digo no van en la misma dirección, puesto que si estoy con esta pareja abiertamente se debe a una decisión voluntaria y libre. Y si ya no es lo que quiero, tengo que serle fiel a mi voluntad y separarme de ella, pues al seguir con ella no me soy fiel a mí mismo. Por tanto, el problema es mayor de lo que piensas. El problema está en ti, que no eres capaz de terminar una relación honestamente. Quizá no tienes el valor o quizá no tienes claridad sobre lo que quieres. Entonces, muchas veces las personas acuden a la terapia cuando están envueltas en un rollo así, en donde hay muchas cosas implicadas. Y en la terapia lo que se hace es desmenuzar. No se juzga a nadie, no se está crucificando a nadie, no se está, juzgando a nadie. Es un problema, es una situación de enredo que cuando la persona lo ve claramente es muy sencillo tomar una decisión, ¿verdad? Bueno, entonces la infidelidad puede explicarse como un acto desesperado, uno, de autoafirmación. Es decir, hay algunas personas que son infieles porque se quieren demostrar a sí mismas que todavía siguen teniendo atractivo sexual, que todavía siguen teniendo la capacidad de seducción o del valor. Hay una edad en el ciclo de vida de la persona en donde se entra a una crisis de la mediana edad, que son las personas a veces están entre, vamos pensando como los 45 y los 55, 60 años más o menos, donde todavía la persona tiene mucha pues fuerza, pero a la vez empieza como este declive, o sea, la vitalidad se empieza a declinar un poco, la persona entra en conflicto y muchas veces se busca una relación extramarital como para demostrar que todavía puedo, que todavía soy, que todavía me voltean a ver, ¿no? Bienvenida, Valbuena, desde Maracaibo. Bienvenida, gracias. Otra razón, miren, la búsqueda de afecto. En este tipo de infidelidad sí hay una insatisfacción con la calidad de la relación.
en torno al tema, y no me quiero clavar tanto porque no tenemos mucho tiempo, pero de verdad que es todo un tema. Y la infidelidad, como dicen, no respeta nada de clases sociales, de incluso calidad de la relación. O sea, fíjense, por ejemplo, en la razón de la infidelidad por autoafirmación, tiene que ver, o sea, la relación podría estar buena, pero tiene que ver con un rollo más interno, con una crisis más interna, o sea, como una negación a lo mejor la vejez que veo más cercana, y es un rollo más interno. Generalmente la infidelidad tiene que ver mucho con un rollo más interno, pero también la hay cuando hay una insatisfacción en la relación. Y este segundo punto tiene que ver con eso, que es esa búsqueda de afecto. Entonces, uno de los dos se siente abandonado o descuidado por el otro, que no expresa su afecto y se siente en una relación vacía. Este es un tipo de infidelidad mayormente femenina, ya que por lo general la mujer es más afectiva que el hombre y espera que el matrimonio sea su fuente de afecto, pero no es exclusiva, ¿verdad? Ahora, ¿cómo les quiero decir? Esta insatisfacción al final de todas maneras habla de uno, o sea, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Verdad? No es como decir, si el otro, porque si no es como culpar indirectamente al otro y pues no va por ahí. Otra causa es la necesidad sexual. Cuando la pareja no tiene una vida sexual satisfactoria, porque ambos tienen diferentes apetitos o intensidad sexual y uno es mucho más sexual que el otro, o bien hay un problema en esta área, quien está insatisfecho es fácilmente arrastrado a buscar satisfacción fuera del hogar. Un hombre se siente plenamente justificado cuando es infiel por esta causa. La mujer suele disfrazarlo como búsqueda de afecto, pero también es frecuentemente infiel por la misma razón. Hay muchas ideas en torno al hecho, pero no sé, recuerdo antes cómo se mencionaba incluso esto de fui infiel porque en mi casa no me satisfacían. Fíjense, o sea, al final de cuentas, pues, o sea, ¿y qué? Pues, ¿y por qué no termina la relación? Pues, ¿no? Al final de cuentas, estas son las razones que la autora expone. Otra razón es por la venganza, y esta es un tipo de infidelidad que se comete para neutralizar el agravio de una infidelidad previa a la pareja. Entonces es como decir, si la pareja me fue infiel, pues yo voy a serle infiel, como si fuera un intento como de equilibrar la balanza, cuando lo que se hace es agregas más elementos al conflicto y se vuelve más difícil de resolver. Pero muchas veces esa no, definitivamente que no es la solución. Y otra tiene que ver con la búsqueda de reacción. Es la más atípica, pero también puede ser un elemento que influye. La intención es provocar celos en la pareja para resolver el distanciamiento emocional. Es un deseo inconsciente, como les decía hace rato, de agitar el conflicto o las dormidas aguas donde se estancan las parejas sin rumbo. Y en muchas ocasiones lo peor es que funciona. Esto explica los descuidos casuales que permiten que esta infidelidad sea descubierta. O sea, funciona en el sentido como de que sí los hace que se muevan, pero no necesariamente en un buen sentido. Si te estás preguntando si la infidelidad se logra superar o no, pues aquí está un punto importante, ¿sí? Cuando la pareja conserva un fuerte proyecto de vida en común, cuando hay amor y cuando hay un buen matrimonio, puede sortear con éxito estas crisis y darse un reencuentro en el que cada uno ve lo que ha estado fallando por su parte para fortalecer la relación. Ambos se dan cuenta de lo frágil que es la vida conyugal, hacen cambios positivos y mejoran su relación significativamente. Todo esto conlleva un proceso largo de trabajo, largo.
Pero si la pareja tenía ya muchas grietas, muchas fallas y desacuerdos, la infidelidad es solo un factor que acelera el rompimiento. No hay parejas, no me ha tocado a mí ver una pareja que después de una infidelidad logre restablecerse como si nada. Siempre hay huellas, siempre hay cicatrices y la pareja por lo general tiene que estar constantemente trabajando aún después de mucho tiempo. No es algo tan fácil. Para expresarlo, a veces uso como una hoja de papel en donde una infidelidad, haz de cuenta que lo que se hace es arrugarla, así. Entonces, esta hoja no se ha destruido, pero si yo quiero volver a que la hoja esté como estaba, fíjense, pues yo la puedo planchar, o sea, la puedo incluso planchar, pero siempre va a haber esas grietitas, siempre va a haber esas cicatricillas que quedan ahí, ¿sale? Por eso no es poca cosa este tema, por eso les digo que hay hasta cursos, cómo prevenirla, porque eso sí, he conocido muchas historias que terminan después de la infidelidad, porque ya es la gota que derrama el vaso. Entonces lo que la autora nos comenta es que ciertamente después de un proceso largo, después de un trabajar juntos, construir, fortalecer el proyecto de vida, pues claro, es posible, sí es posible, pero lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, implica mucho esfuerzo de parte de ambos y coordinarse, ustedes saben que a veces pues es muy difícil, ¿no? A veces uno puede querer, el otro no. A veces no se puede, como dicen, a veces el amor no es suficiente. A veces tendrían que poner mucho de su parte. Por eso la prevención es lo mejor. Y si en algún momento esto se presentara en tu relación, la pareja tendría que trabajar junta mucho para poder llevar una relación que es eso que pasó abone en un futuro a su relación. Entonces, la pareja tendría que estarse comunicando constantemente para saber cómo va el matrimonio, cómo se siente el otro en la relación y revisar constantemente, lo menciona ella como un estado de cuenta amoroso, o sea, donde los depósitos tienen que ver con lo que nutre la relación, con lo que crece la relación. Entonces, para checar si estamos bajos de saldo o vamos por buen camino, para que no nos sorprendamos de pronto cuando el otro nos comunica que andamos en números rojos y la relación esté en peligro. Vamos a entrar al tema de la resolución de conflictos en la pareja. Voy a mencionar como muy brevemente los que menciona en este apartado, ¿sale? Cuando la pareja ha llegado a un punto donde el conflicto es constante y parece estacionarse, debe haber un ejercicio consciente y serio y comprometido para salir de esta situación y evitar el fracaso en el matrimonio. ¿Cómo podemos resolver conflictos en la pareja? Esas serían las preguntas que se resolverían en este apartado. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar el conflicto en la pareja? Bueno, para empezar, la pareja tendría que ser capaz de poder hacer algo que en psicología llamamos metacomunicar, que es como, por ejemplo, que hablaras de alguien que no fueras tú. Es difícil, por ejemplo, decir, mi vecina, mi amiga, mi comadre, mi algo externo a mí está pasando por... Entonces, ella se siente muy incomprendida, muy necesitada de... Fíjate, entonces, si tú lo logras ver desde una manera en donde no está tan pegado a ti, es diferente a decir, es que yo, porque lo digo desde el yo y quiero que el otro me dé o me atienda, ¿sí? Y mi necesidad es primero, haz de cuenta, en un conflicto, cuando la pareja empieza a discutir, la necesidad de cada uno es primero para ese
Entonces, por eso hay un choque, por eso hay conflicto. Entonces, tendrían que ser ellos capaces de describir concretamente la problemática. Entonces, por ejemplo, hay veces que un ejercicio en terapia es, ahora tú dime lo que él siente, para obligar a poder salir de la emoción de uno. ¿Por qué crees que el otro actúa como lo hace? Tiene una razón de ser, no es por malo, no es por mala gente, tiene una razón de ser. A lo mejor se siente desesperado también, a lo mejor se siente insatisfecho también, a lo mejor, fíjate. Entonces, cuando la pareja es capaz de salir de la emoción propia y poder describir el conflicto, ahí ya es un punto a favor, ¿sale? Por eso este ejercicio yo te invito a que lo hagas en conflictos que no sean tan pesados, tan difíciles, ¿no? O sea, es como decir, oye, tú querías que comiéramos esto y yo al final como que parece que no te hice caso, ¿verdad? Fíjate, estoy explicando por lo que el otro se enojó. Esta es una práctica que, aunque lo veamos como algo muy insignificante, es lo que en algún momento, en un momento de conflicto muy terrible, nos puede salvar. Luego, tenemos que resolver o tenemos que estar consciente que los conflictos, la mayoría de conflictos se resuelven, pero que también hay conflictos que no se resuelven. Y es importante saber cómo hasta dónde, porque si no, vivimos eternamente en conflicto. Entonces, identificar cuáles conflictos de plano no hay manera, porque ya intentamos, porque ya fuimos a terapia, y no hay manera. Ahí es donde la pareja tiene que decir, pues entonces, ¿seguimos o no seguimos? Porque es muy terrible seguir en una relación en donde la persona siente que el otro no quiere estar ahí o yo no quiero estar ahí, y llevarla, fíjense, hay en terapia una técnica que incluso es la separación terapéutica, en donde se pide a la pareja en conflicto que se separe un tiempo, no definitivamente, para que logren tener como esa perspectiva y poder darse cuenta de las cosas o sea, poder hablar. O sea, es como decir, si tú tienes, por ejemplo, el libro a esta distancia, ni aunque tengas una buena vista vas a poder leerlo, ¿no? O sea, te necesitas como que sí agarrar así como una distancia considerable para poder identificar las letras. Pues si estoy aquí, no, pues necesito una distancia. La pareja a veces, cuando está demasiado sobreinvolucrada y está súper peleada, ¿qué hace el psicólogo, la psicóloga? Pues sepárense, a ver, que entre el aire, pues no para que se orienten, vean qué está pasando entre ustedes. Y luego también tendrían que ser capaces de poder dejar en el pasado muchos conflictos que ya se resolvieron, porque si no se resuelven, no los podemos dejar atrás, pero si ya se resuelven, hay parejas que no importa, o sea, no importa, esta es como mi bandera, o es como mi carta que siempre me va a hacer ganar contigo, pero tú la regaste, pero como lo que hablábamos de la infidelidad. Entonces, aquí la pareja sí tiene que tener la capacidad, como dice aquí, esta técnica se llamaría tabula rasa, o sea, borrar todo prejuicio, agravio, daño, superar el rencor hacia la otra persona y hacer de cuenta, que lo pasado no existe y que estamos partiendo de este momento para renegociar la relación. Sobre todo tiene que haber como mucha conciencia de que hay cosas que si no se pueden dejar en el pasado, pues asumirlas. O sea, yo no puedo darle la vuelta a esto. Por eso cuando alguien preguntaba, ¿la infidelidad se supera o no? Pues dependerá de la capacidad de poder llegar en algún momento a dejar eso atrás, a que eso realmente se quede en el pasado y que no sea, les digo, esa carta que ya tengo a mi favor para siempre fregarme al otro o a siempre imponerme al otro. Se debe haber como una renegociación. Cuando hay conflicto en las parejas, debe haber una negociación de
de las condiciones, pues, de lo que no está funcionando, ¿sí? Entonces todo esto, ¿será la señal? Ya es la hora de irnos. Todo esto tiene que ver, obviamente, con el tema de la comunicación. Bueno, miren, ya no voy a tener tiempo para abarcar este último apartado que habla del divorcio. Y también tenía preguntas respecto a cómo abordar el divorcio o cuándo es el momento. A lo mejor podría quizá como abarcar estas dudas puntuales que sí hicieron, pues que sí me hicieron el favor de compartírmelas, porque hoy vamos a hablar de eso. Y miren, bueno, una de las preguntas que había decía, ¿cuándo es el mejor momento o cuándo es el momento de dar el paso hacia el divorcio? Bueno, cuando ya la pareja ya ha hecho lo que está humanamente en sus manos por resolver los conflictos y no lo logran. Y entender, les decía, hay conflictos que se pueden resolver, pero hay conflictos que no. Hay conflictos en los que de plano es como toparse con pared y tener que decir, lo único que te queda ahí es o aceptas que el otro es así, o entonces asume que la relación no puede seguir por esa situación. Porque lo peor que puedes hacer es seguir en la relación con esa insatisfacción, a cada rato peleándose, a cada rato conflictuándose y generando un ambiente de mucha tensión y de violencia incluso para tus hijos. Entonces, lo que me parece como muy importante decirte es, reconoce cuáles son tus propios límites y respétalos. Y desde ahí, cuando llegues a un punto en donde ya no puede resolverse, donde ya hablar está de más, todo ya se dijo y hasta de más, entonces es momento o de buscar ayuda o de plano de buscar ahora sí la separación. Siempre será más importante, y eso de verdad como subrayado con marcatextos fosforescente, siempre será más importante el generar un ambiente de paz y de armonía en una familia que luchar para que la pareja esté junta, aunque todos los días estén desgreñando, aunque todos los días estén agarrando de golpes emocionales. Eso no, por favor, ¿sí? Porque eso genera mucho daño, no solo en la pareja, sino y sobre todo en los hijos, ¿sale? Entonces eso sería como eso. Déjenme nada más revisar si hay alguna pregunta. Me gustaría, si alguien gusta compartir cómo se va, con qué se queda, qué reflexión se lleva. Bueno, entonces miren, ahora sí que les dejo de promesa que la próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar respecto al tema del divorcio, de la separación. Vamos a hablar cómo se puede dar en la pareja, cómo se podría hablar con los niños de este tema, cómo poder tener como muy claro respecto al tema de los acuerdos y qué cosas no. Entonces, bueno, pues entonces los dejo, que tengan un excelente lunes. Gracias por estar aquí, a quienes se conectaron, y si quieres compartirlo, te lo agradecería para que llegue pues a quienes les pueda servir. Un abrazo, hasta pronto.